Así que esto es un trabajo, Ilacua. Por supuesto que es un trabajo. Yo pensé que era placer. Usted tiene derecho a jubilarse por esto. ¿En serio? Ah, ¿De vuelta? usted ya es jubilado. ¿Tengo que jubilar de vuelta? Yo tengo derecho a jubilar. Sí, pero lo que pasa es que estamos a 7 años acá. Se va a esperar 23 años más para jubilarme. No, pero usted se va a jubilar mi cadáver. Viene trabajando de otras cosas antes, ¿o no? ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, sí, vamos a ver. Bueno, hoy es el Día Mundial del Parkinson. ¿Hoy, justo hoy? Hoy es el Día Mundial del Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial después de nuestro queridísimo y horrorísimo señor Alzheimer. Mirá. Primero viene el Alzheimer y después viene el Parkinson. Mirá vos. El Parkinson fue descubierto por el señor James Parkinson en el año 1817. Es decir, que mientras nosotros librábamos la guerra de la independencia y los ejércitos libertadores de San Martín, de Belgrano, de Miguel de Güemes, etc., recorrían a lo largo y ancho esta parte del sur de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el señor James Parkinson descubría esta enfermedad que se llamó en un principio parálisis cerebral agitante. Ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver el Parkinson con la lucha de los pueblos por su liberación, por la crítica del capitalismo, de Javier Milei, de Donald Trump, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Saben qué tiene que ver? Tiene que ver con la reivindicación de la ciencia como el método para explicar la realidad del mundo y como el método por excelencia para solucionar los problemas de la humanidad. Parkinson, en su profesionalismo, en el ejercicio de su profesión, veía que había alguna gente que temblaba convulsivamente y no sabía qué era. Nadie sabía qué era. Pero esa gente que temblaba convulsivamente, poco a poco perdía la movilidad y poco a poco perdía el control muscular. No podía agarrar nada, no podía tomar nada, aprehender nada, ¿no? Todo se le caía de las manos, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a estudiar esta enfermedad hasta que diagnosticó cuáles eran los síntomas y qué era lo que pasaba. En un primer momento, el doctor James Parkinson atribuyó este problema a algunas deficiencias en la columna vertebral, cosa que después la ciencia, con sus avances y profundizando en los estudios de Parkinson, llegó a la conclusión de que no, que es un problema neuronal, que es un problema del cerebro. El cerebro no puede regular los movimientos del cuerpo y entonces se producen estas cosas. Hay una cuestión, y la cuestión es que el Parkinson está creciendo en el mundo. Es una enfermedad que crece. ¿Y por qué crece? Crece por dos factores. El primer factor es el envejecimiento de la población mundial. El Parkinson es mayoritariamente un problema de la vejez. O sea, los viejos tienen Parkinson. Los jóvenes generalmente no. Es muy raro que haya un joven
de 25, de 30, de 35 años que tenga Parkinson, o una joven. Es una enfermedad de los adultos mayores. Y como el mundo está yendo en una espiral en la cual cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes, porque está cayendo abruptamente la tasa de natalidad en el mundo, entonces cada vez hay más Parkinson. La cosa tiene que ver con esto. El capitalismo salvaje está llevando a que la gente se reproduzca menos, porque es muy caro mantener un hijo o una hija, y generalmente los hijos y las hijas cuando vienen al mundo son portadores y portadoras de una gran alegría, porque a todo el mundo le gusta tener chicos, pero al mismo tiempo traen pobreza porque después hay que mantenerlos y la guita no alcanza. Entonces hay menos nacimientos, hay más envejecimiento de la población y esto genera Parkinson. Es increíble, ¿no? Esto transforma al Parkinson en una enfermedad social, en una enfermedad política. Es decir, las políticas de explotación del capitalismo salvaje en el mundo llegan a que la gente se reproduzca menos, haya más ancianos, y cuando más ancianos hay más Parkinson. La proyección es que en la República Argentina hay 120.000 pacientes de Parkinson, 120.000 personas que padecen Parkinson. Y quiero hacer una mención especial a un amigo nuestro que murió hace poquito, hace algunos años, que era Oscar Malvestiti. ¿Se acuerda de Oscar Malvestiti? Sí, claro. Oscar Malvestiti era un dirigente político de la izquierda revolucionaria, un hombre histórico, un gran luchador del gremio gráfico, un tipo que trabajó, laburó toda la vida y que murió de Parkinson. Otra cuestión asociada al incremento del Parkinson es la depresión. Hay muchas posibilidades de que una depresión aguda derive en un Parkinson galopante. ¿Y la gente por qué se deprime? ¿Por qué se deprime la gente? Bueno, muchas razones. Puede ser el factor económico, amoroso. Hay muchas razones por la gente que se puede ir. Generalmente porque la gente se deprime porque no puede lograr su deseo interior, ¿no? Se siente inferior, se siente mal. Exacto. ¿Y qué es lo que lleva a que uno se siente inferior? Que no pueda comer, por ejemplo. Bueno, que no pueda pagar los remedios, que no pueda pagar el alquiler, que tenga que vender cosas para no poder para poder seguir subsistiendo. Que no pueda alimentar su intelecto, ¿no? Acuérdese que claro, nuestro amigo Federico, digo nuestro amigo porque creo que era nuestro amigo, Federico García Lorca decía medio pan y un libro. Mire, si yo hubiera podido ser amigo de Federico García Lorca, no estaría acá. ¿Cómo? No, estaría dando charlas en el mundo sobre Federico y yo, por ejemplo. ¿Se imagina? Por favor, pero usted puede escribir sobre Federico y usted. ¿Sí? Claro. ¿Le parece semejante claro monstruo? Yo soy una cucaracha al lado de Federico. No diga eso. Un piojo al lado de Federico. Federico era un grande de la literatura y de la vida. Bueno, volvamos al Parkinson, porque están los compañeros esperando acá y tenemos que terminar un poquito esta nota. Y la proyección para los próximos 5 años es que en el mundo habrá 12 millones de parkinsonianos. Y para el 2050... 25 millones de personas que tengan Parkinson en todo el mundo. Pero vamos a centrarnos en otro tema que tiene que ver con esto. James Parkinson fue un partidario de los principios de la Revolución Francesa. Estamos hablando de ser partidario de la Revolución Francesa en la época draconiana, en donde Inglaterra estaba bajo monarquías absolutas. Bueno, fue uno de los tipos que luchó denodadamente para que hubiera una monarquía constitucional
en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? Y para que todo el mundo pudiera votar. Uno dirá, bueno, nosotros estamos por el socialismo, la revolución, ¿qué nos importa? Que el tipo luchaba porque el parlamento fuera democrático, un reformista de mierda. No, bueno, pero en ese momento, en ese instante, en Inglaterra, con esas condiciones políticas, luchar por el sufragio universal para todos los habitantes de Gran Bretaña era un hecho absolutamente revolucionario. Tan revolucionario que a Parkinson lo acusaron de planear el asesinato de Jorge III. Mira. Del rey, le dijeron, vos, Parkinson, planeaste asesinar al monarca, a Jorge III. Parkinson y yo no tengo nada que ver. Después de varios meses en prisión, y ustedes saben cómo son las prisiones ahora, imagínense cómo eran las prisiones en Inglaterra hace 200 años. Bueno, después de varios meses en prisión, imagino golpiza, de todo tipo de cosas, lo liberaron porque se dieron cuenta que Parkinson era un revolucionario, un tipo que quería el voto universal, etcétera, etcétera, pero que no había planeado asesinar a Jorge III. Es más, jamás pudieron encontrar a los autores del intento de asesinato de Jorge III. Pero queremos decir que Parkinson, además de un gran científico, de un gran médico, fue un tipo progresista, para algunos progresistas, revolucionario para otros, pero fue un hombre del pueblo, fue un científico que puso su ciencia y su saber al servicio del pueblo de Gran Bretaña y al servicio de la humanidad toda, descubriendo una enfermedad que a partir de ese momento, gracias a él, empezó a ser estudiada y que hoy tiene una alta tasa de factibilidad de ser resuelta, medicación mediante, ¿no? Ahí habría que caer en otro tema, que es que la medicación contra el Parkinson en la República Argentina es escandalosamente alta, ¿no? Si vos tenés Parkinson en la República Argentina y te querés curar o te querés tratar o aminorar los efectos de esta enfermedad, y tenés que vender la casa, tenés que vender a tu familia, tenés que vender todo lo que puedas vender para conseguir el remedio, cosa que es más de lo mismo. En 1799, James Parkinson fue el primer tipo que salió a vacunar a la población contra la viruela, cuando todos los demás científicos, al menos gran cantidad de ellos, decían que no había que vacunar un carajo. Seguían la máxima macrista, que mueran los que tengan que morir. Y ahí fue James Parkinson con su vacuna, vacunando a miles y miles de ciudadanos contra la viruela, y queremos honrarlo brevemente porque es un tipo que luchó por las convicciones que en aquella época y en ese contexto eran convicciones revolucionarias, y fue un científico al servicio del pueblo trabajador, de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Un tipo que luchó por el sufragio universal. Claro, nosotros ahora tenemos sufragio universal y no nos sirve de un carajo, pero bueno, en aquella época era todo un tema revolucionario. Damos por terminado el tema de Parkinson y que pase que sigue. Muy bien, bueno, gracias Claudio Gallo, gracias por su investigación. A mí me queda esto que decía de lo último, ¿no, Claudio Gallo? Que hay que vender todo para poder comprar los remedios. O sea que siempre el que tiene plata y es rico puede solucionar sus problemas, así sea de salud, y el pobre se termina muriendo. Y también me queda una inquietud que me viene quedando sobre todas las enfermedades, ¿no? Me cuesta creer que en estos tiempos donde se llega tan fácil a la estratosfera y a la luna y se gasta tanto dinero y las armas son tan letales y armas químicas y drones y de acá y de allá, no se pueda llegar a una investigación para curar enfermedades como el cáncer o como el Parkinson, ¿no? Yo creo que la solución está, pero como deja de ser negocio, no se la dan a la gente, ¿no? Entonces la gente se sigue enfermando y tiene que comprar los remedios para poder solucionar sus problemas de salud, y eso es el capitalismo puro.
Puro capitalismo. A lo mejor en materia medicamentosa ocurre algún que otro milagro. Por ejemplo, ¿usted vio el Viagra? El Viagra, ¿sabe cómo empezó la historia del Viagra? No. Los tipos que inventaron el Viagra querían encontrar un remedio para el corazón. Entonces, crearon este remedio que supuestamente regulaba, ¿no? Regulaba el ritmo cardíaco. Era un regulador del ritmo cardíaco. Y a poco de empezar a vender este tema, este remedio, se dieron cuenta que no regulaba el ritmo cardíaco, pero los tipos que lo tomaban querían hacer el amor todo el tiempo. ¡No! Entonces dijeron, no, bueno, esta no entra. Pero escuche, ¿era un estimulador de deseo o era un potenciómetro, como se lo dice? Y las dos cosas. Parece que las dos cosas, no sé, yo nunca probé, pero dice que da buenos resultados. Mirá, bueno.